Hola, muy buenos días chicos y chicas, ¿cómo están? Voy a hacer este videito para explicarles lo que tienen que hacer con este trabajo, sí, que tiene que ver con los recursos de coherencia y cohesión. Yo quería hacerlo de otra forma en la compu para que me puedan ver a mí, pero bueno, he tenido algunos problemas técnicos, así que únicamente van a escuchar mi voz y van a ir viendo la diapositiva de lo que voy a explicar. Voy a explicar la teoría y luego voy a explicar la guía a lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, los recursos de coherencia y cohesión. Como acá dice la coherencia, sí, más allá de lo que dice acá, que lo pueden leer ustedes, sí, es organizar el texto. Un texto tiene que estar organizado para que tenga sentido. Como ustedes habrán visto, los textos expositivos que hemos trabajado tienen su pertinente explicación, sus partes, su estructura, todo bien ordenado, sus recursos para que se entienda. Tiene que ser coherente, tiene que tener sentido. Eso es la coherencia, sí, que el texto tenga sentido. Acá habla de que se puede extraer el tema y demás, lo que ustedes hicieron, sacar el tema principal, sacar las ideas principales de cada párrafo. Bueno, como habrán leído todos los textos que leyeron, cada uno de ellos tiene que ver con su propio tema y no con otras cuestiones. El de los felinos hablaba de los felinos, el del pez payaso y listo, no se mezclaban. Entonces eso es la coherencia. Después también tiene que tener cohesión un texto, ¿sí? Que acá habla de que es la propiedad que le otorga unidad al texto. ¿Qué quiere decir eso? Es que justamente todo el texto tiene que estar conectado entre sí, ¿sí? Y para que esté conectado y tenga ese sentido que hablamos de la coherencia, tienen que haber una serie de mecanismos para que las partes del texto se junten, ¿sí? Y tengan relación entre sí. Bien, como dice acá, las palabras, las oraciones, los párrafos y los enunciados, bueno, se relacionan entre sí por medio de los diferentes recursos de cohesión. Ahora bien, que el trabajo que ustedes tienen que hacer, la guía número 3 que dice ahí, que es parte de lo del año pasado que tienen que recuperar, tiene que ver con esto de los recursos de coherencia y cohesión. Acá dice que los recursos de coherencia y cohesión son algunos procedimientos que van a permitir tener un texto claro, correcto y que tenga sentido. Es eso, que el texto tenga sentido, sea claro, sea correcto y se pueda entender. Bien. Entonces tenemos primero los sinónimos, ya los tienen que haber visto, esto es clase de palabras, ¿sí? Son palabras que tienen el mismo significado, ¿sí? Pero que son diferentes palabras con el mismo significado. Por ejemplo, como dice acá, lindo, bello o fácil, sencillo, ¿sí? Lindo y bello termina siendo lo mismo, son sinónimos, o flaco y delgado, como dice ahí, feliz y contento, ¿sí? Sinónimos, dos palabras diferentes que significan lo mismo. Esto es un recurso de coherencia y cohesión, los sinónimos. Pues tenemos los antónimos, que es lo contrario a los sinónimos, ¿sí? Que son los opuestos. Lindo, feo, fácil, difícil, feliz, triste. Entonces, sinónimos y antónimos. Sinónimos, palabras diferentes con que significan lo mismo. Y los antónimos, el opuesto de una palabra con la otra. Y esos son ya dos recursos de coherencia y cohesión. Ahora pasamos al hiperónimo. Acá puede ser un poquito más difícil, más complejo, pero como dice acá, es una palabra que engloba a otras palabras, ¿sí? Más específicas. Es como más general, es la palabra general, ¿sí? De referirse a algo. Acá tienen un ejemplo. Por ejemplo, día, dice, hablando de los días de la semana, sería el hiperónimo, y cada día, lunes, martes, miércoles, el nombre del día sería el hipónimo, que ahí lo vamos a ver. Entonces el hiperónimo es día y los hipónimos son lunes, martes, ¿sí? Entonces como que el hiperónimo es lo general, ¿sí? Por ejemplo, alimentos, como dice, hay una palabra general, puede ser el hiperónimo, y después pescado, carne, pollo, frutas, son hipónimos, ¿sí? Entonces el hiperónimo es la palabra general que engloba, digamos, a las otras palabras. Si decimos ropa, sería el hiperónimo es ropa, y los hipónimos sería remeras, jean, camisa, vestido, falda y demás, ¿sí? Acá bien, entonces, hiperónimo, otro recurso de coherencia y cohesión. Tenemos los hipónimos, que dice que la palabra que es más específica, ¿sí? Entonces, acá hay unos ejemplos más claros de hiperónimos e hipónimos. El hiperónimo es mueble, y dentro de los hipónimos, mesa, silla, armario. Entonces, no se tienen que complicar mucho. Tenemos los hiperónimos, que es lo general, y los hipónimos, que es lo específico. Hiperónimo, color. El color es el hiperónimo, y los hipónimos, los diferentes colores, amarillo, azul, rojo, verde. Igual que los animales. Hiperónimo un animal, y los hipónimos son los gatos, los perros y demás. Entonces tenemos sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos como recursos. Los hiperónimos y hipónimos no se confundan con las palabras. Hiperónimo general, ¿sí?
La palabra general tiene una R, la palabra hiperónimo también. Entonces, cuando usted es hiperónimo, la R, acuérdense de que tiene que ver con lo general, ¿sí? Y luego lo hipónimo de lo específico. Pues tenemos los conectores, ¿sí? Los conectores es lo que conecta una palabra con otra, lo que hace que justamente ese texto tenga ese sentido, ¿sí? Ahí dice para justamente entrelazar ideas, es decir, unir ideas, de que se tenga la coherencia y la cohesión. Y tenemos 7 tipos de conectores con los que van a trabajar. Todo esto que yo estoy explicando, ustedes lo tienen que volver a leer, porque ya les compartí el respectivo archivo, ya sea a ustedes o a sus padres. Tenemos los de adición, ¿sí? Que es sumar. Adición tiene que ver con la suma. Suman ideas, información, además también. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, el clima de Mendoza es seco y además, ahí pueden agregar, no sé, caluroso por las mañanas, frío por las noches. Ese además es sumar una idea. O la I, que es el más sencillo. Sopló el viento y cayeron las hojas, como dice ahí. Bueno, ustedes están sumando ideas. Después tenemos los opcionales, que se pone una O, una U, ¿sí? Es una opción. Sopló el viento o cayeron las hojas, pregunta ahí. O vamos a caminar o vamos a jugar a la pelota. Vamos a la escuela o vamos a realizar otra actividad. Siempre hay una cuestión ahí de... A la escuela hay que ir siempre, ¿no? Hay una cuestión ahí de opciones que ustedes tienen que ver. Entonces tenemos los de adición, que son y. Además, también puede ser la E, ¿sí? Padre e hijos, ¿sí? Se puede usar. La opción es la O o la U, que es una cosa a la otra. Y después tenemos también lo de oposición, que sí que en realidad es lo que son palabras que se unen, pero que hay una cuestión, una oposición, un enfrentamiento entre esas palabras. Pero, no obstante, sin embargo, ¿sí? Como dice ahí, llovió pero no hizo frío, puede ser. Caminamos pero no nos cansamos. Fuimos al cine pero nos aburrimos, ¿sí? Todo eso. Después, no obstante, sin embargo, son palabras que tal vez ustedes no utilicen tanto, pero también se utiliza, ¿sí? Estoy feliz, aunque a veces un poco triste. Me fue bien, sin embargo, tengo dudas. Son ejemplos de oposición, ¿sí? Entonces tenemos adición, opción, oposición y esos 3 por ahora, ¿sí? Estamos hablando de los conectores, nos faltan 4. Después tenemos los conectores de causa, que es la causa de algo pasa por algo, por eso es el por qué, o a causa de, ya que, como dice ahí, se rompió el auto porque no le hice el mantenimiento, me fue mal porque no estudié. Esos son la causa. Todo lo que hacen tiene una causa, ¿sí? O a causa de que no estudié me fue mal, ¿sí? A causa de que no me ejercité bien, me canso más rápido. Bueno, son cuestiones que ustedes tienen que revisar y ver, pero bueno, es la causa de algo, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa tal cosa? A causa de esto. La consecuencia tiene que ver con la causa. Si hay una causa, hay una consecuencia, ¿sí? Anuncian que aquello que sigue es un efecto consecuencia de lo anterior. Sopló el viento, por lo tanto cayeron las hojas. ¿Sí? Por lo tanto, de esta manera, de este modo, hay una acción y una consecuencia. Hay una causa, ¿sí? Y hay una consecuencia, ¿sí? Entonces, porque sopló el viento, entonces se cayeron las hojas, o en consecuencia, es la palabra. Después tenemos los de tiempo, ¿sí? Que indican justamente tiempo. Cuando, mientras tanto, luego, después, más tarde, anoche, antes, ¿sí? Tienen que... están indicando un tiempo. Por ejemplo, el mientras es también un conector de tiempo porque está indicando algo que está sucediendo ahora. Luego, después de almorzar voy a ir a la avenida, después de comer voy a ir al parque. Bueno, antes de ayer fuimos al cine con mis amigos y demás. Eso es un conector de tiempo. Y de orden, básicamente es esto. En primer lugar, en segundo lugar, es ordenar las ideas que puede tener un texto, ¿sí? O en una parte puede ser eso, por otra parte que ustedes van escribiendo un texto y dicen, bueno, finalmente, o en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, sí, esto está mucho en los textos expositivos. Primero sopló el viento, dice ahí, luego cayeron las hojas, un orden, ¿sí? Entonces tenemos eso. En esta segunda parte tenemos causa, por algo, la consecuencia, que es el resultado de esa causa, el tiempo y el orden. Ahí terminamos con los conectores, entonces tenemos sustantivos, antónimos, hipónimos, hiperónimos, conectores, los diferentes tipos de conectores. Y ahora vamos con los pronombres, que también deberían saberlo, los pronombres, que son clases de palabras, ¿sí?
Entonces, lo que dice ahí es importante. Son palabras que van a sustituir al nombre para que evite su repetición, ¿sí? Representan a personas, cosas o hechos que pueden existir. Pedro jugó un partido el sábado. Él marcó 2 goles. Ahí pueden ver que ese él con tilde está refiriendo a Pedro, que jugó un partido el sábado y marcó 2 goles, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un pronombre personal. Tengo varios juguetes. Este te gustará. ¿Ve? Este está reemplazando a la palabra juguete. Entonces, otro tipo de pronombres. Vamos a ver, como dice acá, 4 tipos de pronombres. Los personales, ¿sí? Lo que dije en la primera oración. Sustituyan a las personas gramaticales. ¿Qué es lo que son las personas gramaticales, profe? Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros. Lo que ustedes tienen que también haber visto en el análisis de oraciones. Ahí tiene un cuadrito que primera persona, segunda persona y plural o singular. Esos son los personales, cuando estamos refiriéndonos a personas. Los posesivos, cuando hacemos indicación de algo que nos pertenece, que es algo mío, ¿sí? Mío, mía, míos, tuyo, nuestro, ¿sí? Todo eso tiene que ver con los posesivos, cuando yo indico que algo es mío o de nosotros. Ahí está el cuadrito y demás. Personales, personas, posesivo cuando digo, esta lapicera es mía. Este cuaderno es mío, estas hojas son mías, este trabajo es nuestro. Eso es un posesivo, ¿sí? Que indica la posesión de algo. Los demostrativos, sí, puede ser, como dice acá, la cercanía o proximidad de las personas cuando hablan y escuchan. Este, esta, esto, estos, estas, ¿sí? Eso tiene que ver con, bueno, cuando estamos hablando de alguien que está cerca nuestro, ¿sí? Este me dijo tal cosa, esto, lo otro y demás. La distancia media, ese, eso, aquel, ¿sí? Que ahí no sale. Perdón, el aquel es de lejanía, entonces media es ese, esa, eso, esos, y ahí lejanía, aquel, aquello, sí. Eso con la lejanía y la distancia se refiere a lo que tenemos más cerca, más próximo. Este vaso es mío, aquel vaso es mío, ese vaso es mío, ¿sí? Es como la cercanía dentro del texto y la palabra, no por ahí la cercanía física, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y después tenemos los indefinidos, ¿sí? Que habla, como dice acá, una cantidad imprecisa de lo nombrado. Uno, alguna, alguien, cualquiera, nadie, pocos, muchos, escasos, demasiados. Si bien estamos haciendo referencia cuando hablamos de mucho, demasiado, que hay mucho de algo o poco, es indefinido porque no es preciso, ¿sí? No es algo que no decimos... Tengo 100 pelotas de fútbol. Tengo muchas pelotas de fútbol. Entonces, cuando decimos muchas, es indefinido porque no habla precisamente de lo que queremos decir. Y ahí abajo tienen el cuadrito que es el detalle, ¿no? que pueden verlo para entender mejor. Y ahora, bueno, como dice acá, vamos a ponerle onda a las tareas y vamos a trabajar. Esta explicación es para que ustedes puedan hacer esta guía, ¿sí? Que se las voy a explicar a continuación también, así pueden seguir comprendiendo, ¿sí? El trabajo. Bien, y acá está la guía, ¿verdad? Acuérdense que estoy con el celular porque por la compu no pude. Tiene una fecha vieja esto porque es del año pasado. Y lo que tenemos que hacer en esta guía es coherencia y cohesión y nos van a permitir entender el sentido del texto. Vamos a las actividades. Bueno, acá dice que para realizar las actividades tienen que realizar el PDF, es decir, luego de escuchar y ver este video, explicado con mis palabras y un poco lo que sale ahí, tienen que volver a leerlo y hacer esto. Dice, completa el siguiente cuadro con los sinónimos y antónimos que corresponda. Entonces, tenemos la palabra calmarse, tenemos que poner un sinónimo y un antónimo, y el resto de las palabras también. Los sinónimos era lo parecido, la palabra con el mismo significado, el antónimo lo contrario. Si calmarse, el sinónimo puede ser tranquilizarse y el antónimo puede ser desesperarse, ¿sí? Calmarse, entonces tenemos un sinónimo que puede ser tranquilizarse y antónimo desesperarse, porque es lo contrario. Sí, cariñosa puede ser afectuosa, y si se quiere un antónimo de cariñosa puede ser, no sé, desabrida, que por ahí lo usamos mucho nosotros, porque no está siendo cariñosa, ¿sí? O fría y demás, en el sentido de la palabra. Bueno, después tienen todas las otras palabras que ustedes tienen que buscarle el sinónimo y el antónimo, como esos dos ejemplos que le acabo de decir. En el punto número 2, indique la alternativa del sinónimo que corresponde. Dice, ¿sí? Entonces ustedes, dice, la A dice, no deben arrugarse frente a los problemas. Ahí el sinónimo de arrugarse tienen que buscar. Entonces, tienen intimidarse,
arroparse o arriesgarse. ¿Cuál de esas tres palabras puede ser un sinónimo de arrugarse? Que arrugarse tiene que ver con tener miedo, ¿sí? Viste que nosotros mucho lo usamos a eso. La B, María dilapidó toda su fortuna. Ahí tiene que ver con dilapidó. Bueno, dilapidó tiene que ver con gastar. Entonces, ahorró, invirtió, gastó, derrochó. Yo creo que, bueno, ahí puede haber más de uno. En el punto número 3 tienen que leer el siguiente fragmento y mencionar cuáles de las palabras resaltadas son hiperónimos y cuáles hipónimos. Recuerden, hiperónimos lo general, ¿sí? Si decimos flores, como sale ahí, va a ser el hiperónimo y el tipo de flores es el hipónimo, ¿sí? Entonces, hiperónimo general, hipónimo particular. Hiperónimo, marca de autos, hipónimos, las marcas de autos que existen, ¿bien? Y ahí tienen el cuadrito donde tienen que hacerlo, ¿sí? Esto lo pueden hacer obviamente a mano y después me van a mandar las fotos y demás. En el punto número 4, escriben las siguientes oraciones los pronombres personales que encuentras. Bueno, ahí tienen que volver a revisar. Recuerden, los pronombres personales tienen que ver con las personas. Tú, él y yo haremos un gran negocio. Bueno, en esa primera oración yo veo 3 pronombres personales. Yo le voy a decir 2, tú y él. Están refiriendo a personas personales. Tienen que poner ahí cuáles son los demás que aparecen en cada una de esas oraciones. Punto número 5, el pronombre demostrativo que corresponda, ¿sí? Entonces, ahí ustedes, a diferencia del punto 4, que tienen que escribir los pronombres que encuentran, acá ustedes tienen que ordenar, ¿sí? Colocar en la A, en la B, en la C y en la D, cuáles de los pronombres que están ahí arriba, aquellas, aquello, esas, ese, aquel, estos, esos, va mejor ubicado en cada una de las siguientes palabras, ¿sí? Tienen que leer las oraciones y ver cuál pronombre demostrativo queda mejor ubicado. En el punto número 6 hay que clasificar los pronombres. Como bien dice ahí, el primero ya está resuelto para que puedan hacer el ejercicio. Entonces, el pronombre nuestro, clase posesivo, género masculino y número plural. Entonces, la clase ustedes tienen que fijarse, estos, muchos, ellos, tuyos, demasiado, esos. Vuelvan al archivo, vuelvan al PDF, vuelvan a ver la explicación de más arriba del video y van a encontrar qué clase de pronombres son. El género, recuerden, masculino, femenino, y plural es, número es plural o singular. Cuando hay una solo es singular y cuando hay varios plural. En el punto número 7 completa los espacios con los conectores que tienes abajo. Entonces, ¿los conectores cuáles son? Finalmente, además, en primer lugar, luego, así que, en segundo lugar. Ahí casi lo leí mal. Entonces, esos conectores tienen que ir abajo en ese texto. Ayer fue un día desastroso y ahí tienen que fijarse cuál de los conectores va mejor en esa parte. En cada uno de los puntitos. Y en el punto número 8, que ya es el último punto, tienen que fijar, elegir un conector de los que tienen abajo y completar la oración. Luego colocar qué tipo de conector es. Ustedes, en la primera parte, dice: hace mucho frío, espacio, no te olvides de ponerte el abrigo y la bufanda. ¿Sí? Ahí abajo, justo abajo donde dice profesor Alejandro Ruiz, dice: por otra parte, aún así, así que, bueno. ¿Cuál de esos 3 conectores va mejor ahí? Y además de completarlo, tienen que decirme qué tipo de conector. Todo esto está en la parte anterior del video y en el PDF. En el B lo mismo. Ven, ahí arriba ponen el conector es y demás. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Espacio, tengo que asegurarme. El conector es, me van a decir cuál de esos 3 conectores es y lo van a poner, ¿sí? O sea, ustedes completan el espacio en blanco, con puntitos en la primera parte. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahí ponen el conector y abajo indican cuál tipo de conector es, y en el C lo mismo. Así que si estoy enfadado, ¿tú qué crees y demás? Bueno, ahí conectan el conector y abajo van a decir qué tipo de conector es. Esto no es difícil, esto es lo que vamos a ver en clases, sí, pero bueno, van a haber ciertas dificultades. Vean el video, lo vuelven a ver, lean el PDF que ya lo tienen y completan esta guía y la hacen y la resuelven. Y si tienen que volver a ver esto, lo ven. Así que bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias y nos estamos conectando en estos días. Chau, chau.